Buenas tardes, estimados señores y distinguidas damas que nos acompañan. La Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, en conjunto con el Club Naval de Campo Las Salinas, tienen el agrado de recibir a sus socios e invitados en este salón del club para escuchar la exposición titulada La vida del almirante Patricio Lynch, que dará el director ejecutivo de la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile, contraalmirante infante de marina, don Cristián del Real Pérez. Antes de presentar al expositor, permítanme indicarles la secuencia de este evento, solicitando a su vez que tengan la amabilidad, por favor, de apagar o silenciar sus celulares. Primero se dirigirá a los presentes el presidente de ASOFAR, capitán de fragata don Marcos Gallardo Pastore, quien dará la bienvenida a los asistentes a esta exposición. A continuación, tendremos la exposición a cargo del contraalmirante del Real, de una duración aproximada de 45 minutos. Posteriormente, habrá un espacio de preguntas de 15 minutos. Por lo tanto, durante la exposición se solicita abstenerse de hacer preguntas para no interrumpir al conferencista. Finalmente, el presidente ASOFAR dará los agradecimientos cerrando la conferencia. Se hace presente los asistentes que al final de la exposición podrán servirse un café, galletas, jugo y mini sándwich que estarán dispuestos al costado del salón. Saludos del presidente ASOFAR. A continuación se dirige a los presentes el presidente de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, capitán de fragata, don Marcos Gallardo Pastore. Muy buenas tardes. Agradezco la presencia de todos ustedes, de las damas que hoy día nos acompañan y que de una u otra manera contribuyen a darle realce y engalanar esta actividad. Nuestra asociación, en su quehacer institucional, en su quehacer gremial, ha considerado desde ya algunos años la realización de actividades que transitan entre lo académico y lo cultural y que tiene como propósito precisamente alimentar el espíritu de nuestros socios, a la vez que nos permite también ir conociendo en mejor forma la historia de nuestro país, en el caso de hoy día. Esta conferencia fue seleccionada hace algún tiempo atrás para considerarla dentro de nuestro programa, porque indudablemente el almirante Patricio Lynch constituye una singularidad bastante importante. Primero quisiera señalar que en nuestra Armada, en sus más de 200 años de existencia, tiene un gran número de prohombres, de grandes hombres, que han ido conformando todo un sello valórico, cultural y de funcionamiento de lo que son los oficiales y la gente de mar, vale decir, de todos los hombres y ahora de las mujeres que constituyen la Armada. Esta Armada no se construye en los últimos años o no es producto del azar. Y si bien el día 21 de mayo en particular celebramos las glorias navales y celebramos la vida de Arturo Prat como centro de gravedad, son muchos otros los héroes que Chile tiene y que también deberíamos ponerlos sobre relieve para que acompañen en un podio multitudinario a Arturo Prat. Y eso es parte también de nuestro afán, ir dando a conocer estas otras personas. Yo le decía que el almirante Patricio Lynch tiene algunas peculiaridades que yo espero que nuestro distinguido expositor Cristian nos lo señale. Por ejemplo, creo que son pocas las personas que tienen una actividad fuerte y grande entre la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, en los albores de nuestra independencia, hasta después de la Guerra del Pacífico,
con todos los conflictos que debe enfrentar en esa época Chile. Yo creo que es parte, ¿no es cierto?, de esta secuencia que nos va a ir comentando Cristian. También hay otras peculiaridades, su etapa de prestar servicios también a la corona. Entiendo, Cristian, que habrá algunas palabras al respecto. Y hay otra cosa que a lo mejor podría ser más cuestionable de poner en duda, que es cómo fallece don Patricio Lynch. Pero yo creo que son condiciones que a lo mejor, yo creo que más de algún marino le gustaría hacerlo, no en las circunstancias de salud, porque todos de una u otra manera, pero sí en el lugar donde él finalmente pasa al otro mundo. Sin más trámites, quiero invitar a Cristian. El relator aquí va a hacer una pequeña introducción de su currículum y los invito a disfrutar de esta actividad. Desde ya los dejo invitados a dos cosas. Una, que hay un libro, Patricio Lynch, Memoria, que está, son los que están allá, que Cristian tiene disponible para regalar a los 3 primeros que toquen la campana, ¿no? Como no hay campana, tienen que comprarlo. Están a la venta los que quieren comprar. Y lo segundo es que una actividad similar a este tipo vamos a realizar durante el mes de agosto, a la cual quedan también todos cordialmente invitados. Muchas gracias. A continuación, tengo el grato placer de presentar a nuestro expositor, el contraalmirante infante de Marina, don Cristian Real Pérez. El contraalmirante del Real nació en Santiago el 15 de diciembre de 1952. El año 1969 egresó de la enseñanza media cursada en el Colegio Notre Dame de Santiago. Durante los años 1970 y 1973 fue estudiante de construcción civil en la Universidad Católica de Valparaíso. Entre los años 1974 y 1975 efectuó el curso de aspirantes de oficiales de Infantería de Marina, graduándose como subteniente infante de Marina el 1 de enero de 1976. Es especialista en Estado Mayor e Infante de Marina. Posee el título profesional de Ingeniero de Ejecución en Armas con mención en Sistemas Anfibios y el grado académico de Magíster en Ciencias Navales y Marítimas con mención en Estrategia. Durante el año 1991 fue comisionado como observador militar de Naciones Unidas en el conflicto de Medio Oriente, cumpliendo funciones como UNTSO destacado en el Líbano. En 1992 efectuó el diplomado ejecutivo en Administración y Finanzas en la Universidad Marítima. El año 2004 obtuvo el título de profesor de academia. El año 2005 egresa del curso de Planificación y Administración de Recursos de Defensa del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica de la Universidad Nacional de la Defensa de los Estados Unidos. Entre los años 2005 y 2007 se desempeñó como jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Infantería Marina. El 20 de diciembre de 2007 asume como comandante general del Cuerpo de Infantería de Marina y el 31 de diciembre de 2007 el Supremo Gobierno le concede el ascenso al grado de contraalmirante. Entre los años 2007 al 2008 se desempeñó como director del curso vespertino de operaciones de paz para civiles y militares en la Academia de Guerra Naval. El año 2008 se gradúa del curso superior de Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile, ANEPE. Se desempeñó como comandante general del Cuerpo de Infantería de Marina entre los años 2008 y 2009 con el grado de contraalmirante infante de Marina. Ya retirado de la Armada, se desempeñó como director del Museo Marítimo Nacional de la Armada de Chile desde el año 2010 al 2017. El año 2014 fue nombrado presidente de la Red de Museos Viva, correspondiente a las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso. Entre los años 2015 al 2017 se desempeñó como director del International Congress of Maritime Museums, ICMM.
En los años 2018 y 2019 ejerció como profesor de la asignatura del curso Plana Mayor de Operaciones de Paz 3 en SECOPAC. El año 2021 asume la presidencia de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, ejerciendo como presidente de la Academia hasta el año 2023. Asimismo, el año 2023 participa como cofundador del Museo Virtual de la Verdad Histórica de Chile. Y desde el año 2018 a la fecha, se desempeña como director ejecutivo de la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile y administrador del Museo Corbeta Esmeralda de Iquique. Dejo con ustedes al contraalmirante infante de Marina, don Cristian del Real Pérez. La parte del currículum no está dentro del tiempo asignado, ¿no? No. Porque si no lo habría hecho mucho más corto. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos, aunque ya lo había saludado. Primero que todo quiero agradecer al presidente de la SOFAR, al directorio y a todos los miembros de la SOFAR, más que por invitarme a dar esta conferencia o a conversar acerca de Patricio Lynch, por interesarse en el título, en el tema de la conferencia, porque eso es lo relevante. Para desarrollar esta exposición, que me voy a marcar el tiempo asignado, vamos a partir, los voy a invitar a que lean, por favor, esto que escribió recién fallecido el almirante Lynch, don Luis Barros Borgoño, político, cientista, profesor, académico, en el año siguiente a su fallecimiento. Yo creo que eso es justamente el motivo fundamental que me lleva a estar aquí también, porque el almirante Lynch parte de nuestra historia y nuestra historia es parte de nuestro patrimonio cultural. Y como Corporación del Patrimonio Marítimo, una de las obligaciones nuestras justamente es difundir, preservar y mantener el patrimonio cultural histórico de Chile. Así que, lógicamente, Lynch es parte de nuestro patrimonio. Ahora, ¿por qué? Alguien me preguntó antes de empezar, ¿por qué Lynch? ¿Por qué se me ocurrió interiorizarme un poco más en Lynch, el almirante Lynch? Y las casualidades de la vida, un día llegó a mi oficina, siendo director del Museo Marítimo, creo que él fuera el almirante Llorente, u otro almirante, pero puede haber sido el almirante Llorente, con un libro antiquísimo, y me decía, almirante, le traigo una joya. Tengo aquí un ejemplar de las memorias del almirante Lynch y se lo quiero donar al Museo Marítimo, a la biblioteca del museo. Ya, muchas gracias, almirante, entregas de rigor, documentos, etcétera, y quedó ahí en mi escritorio. Hasta que cuando tuve tiempo empecé a hojear. Cuando lo recibí yo estaba convencido que eran memorias, lo relacioné con la biografía del almirante Lynch, las memorias de él. Es decir, él había escrito su historia. Cuando tuve tiempo y empecé a hojearlo, me di cuenta que no era así. Lo que tenía en mi escritorio era el informe denominado Memorias del almirante Lynch, que elevaba al gobierno de Chile después o durante el periodo de administración del Perú. Ese era el libro. Y la verdad que empecé a leerlo y lo encontré espectacular. Yo, almirante en retiro de nuestra Marina, de Lynch, sabía que era un almirante brillante, que había tenido una carrera brillante, que había muchas unidades que se llamaban Lynch, pero cuando empecé a interiorizarme de quién era el personaje, dije, en realidad esto requiere mucho más profundidad. Y fue eso que como corporación entonces decidimos editar la memoria del almirante Lynch. ¿Qué es eso? El almirante Jordán le incorporó una pequeña biografía, muy buena, y además tuvo la gran labor de convertir el castellano escrito que usaba en la época del almirante Lynch al castellano actual para poder leerlo. Y esto es lo que editamos y esto es lo que le decía el presidente, que si a alguien le interesa, todavía nos quedan algunos ejemplares y aquí tengo 3, pero en la corporación tenemos más. Esta es la motivación por qué me interesó el almirante Lynch. Y
precisamente cuando partí interiorizando me dije, pero hay muchos Lynch en la Marina, ¿dónde está cada uno? Leía, aquí participó el comandante Lynch, aquí el capitán Lynch, bueno, Lynch estaba en todas partes, no era así, lo que pasa es que había muchos Lynch en la Marina, entonces primero tenemos que dilucidar quiénes son los Lynch de la Marina. El que nos interesa fundamentalmente es Patricio Lynch Saldívar, pero también está su hermano Luis Alfredo Lynch Saldívar y don Julio Lynch Saldívar. Todos son hijos de Estanislao Lynch, que era un irlandés que en realidad llegó primero a Buenos Aires, se instaló en Buenos Aires, pero posteriormente se vino a Chile, y se vino a Chile junto con San Martín. O sea, era un hombre, el padre del almirante Lynch, era un hombre que estaba conectado con las autoridades principales y con todo el periodo de la independencia. Se radicó en Chile, se dedicó al comercio, pero también a la navegación, y se casó con la señora Soro de Saldívar, que era una descendiente de españoles. Y de ahí nacieron 5 hijos, 3, más una mujer, más el hijo mayor Estanislao, que es el único que no fue marino. Bueno, la mujer tampoco en esa época no estaban consideradas. El almirante ya sabemos que llegó al grado vicealmirante. Su hermano Luis Alfredo Lynch fue un connotado oficial, tan brillante como él, casi tan brillante. Las circunstancias hacen muchas veces a las personas donde están. Llegó también al grado de contraalmirante y durante la Guerra del Pacífico tuvo una destacada actuación en Europa. Estaba agregado naval en Europa y tuvo que hacer una serie de gestiones especialmente para impedir que el Perú consiguiera refuerzos en armamento y en buque. Tuvo que desplazarse a distintos países para ir, cuando se tenía la información de que el Perú estaba negociando la compra de un buque, inmediatamente partía, verificaba y gestionaba para evitar que le llegara ese buque, y así lo hizo, lo logró. Fue muy destacado. Julio Lynch bueno, llegó a contraalmirante. Julio Lynch Saldívar llegó solamente a capitán de corbeta y tuvo algunas actuaciones interesantes. Hay algo que los une, las cosas de la vida, algo que los une a los 3. Esta barcaza denominada Infatigable. Es la coincidencia del destino. Y además algo muy de actualidad. Esta barcaza Infatigable, la cual fue comandada por Luis Alfredo Lynch Saldívar, y posteriormente fue de dotación, o estaba designado para hacer dotación don Julio Lynch Saldívar. Sin embargo, esta barcaza se hundió producto de un incendio en Valparaíso el día antes que se embarcara don Julio Lynch. Y hace pocos años atrás fue descubierta en el molo de Valparaíso, cuando se intentó, o sea, se trabajó para hacer el dragado, para aumentar el dique 2 en Valparaíso, el muelle 2 de Valparaíso, se encontró los restos de esta fragata, que hasta el día de hoy está siendo recuperado todo su material por la empresa Arca. Diego Caravia es el arqueólogo que está extrayendo, y hay un contenedor en Varón en este momento que está recibiendo todo el material, porque esta barcaza era la que abastecía, fue muchos años de propiedad de Chile, y era la que abastecía la colonia de Magallanes. Y estaba lista para zarpar cuando se produjo un incendio en la cocina y se hundió en el mismo muelle de Valparaíso con toda su carga. Se han encontrado sables, se han encontrado elementos que para los arqueólogos es muy interesante porque muestra cómo era la vida del marino en esa época. Se mencionaba en algunos historiadores que los marinos eran pobres. Bueno, todos los elementos que encontraron aquí dan cuenta de todo lo contrario. Había loza inglesa, habían botones dorados de buena factura, etc. Bueno, esa es una anécdota para comentar cómo el destino relaciona y hasta el día de hoy a estos 3 marinos. Luego vienen otros marinos, 3 hermanos, que también son Lynch. Incluso uno de ellos, Luis Lynch, se mezclaba, porque también se escribía Luis Lynch. Entonces en muchas partes aparece Luis Lynch, que se refiere a Lynch Saldívar, y en otra historia es Lynch Irwin. Estos 3 eran hijos del hermano mayor de Estanislao, que no fue marino, pero sí proveyó para la Marina a 3 brillantes oficiales. Luis Ángel Lynch llegó a capitán de navío, también tuvo una destacada actuación, su último cargo fue director de la Escuela Naval,
y falleció en el grado de capitán de navío. En cambio, Estanislao Lynch y Ángel Custodio Lynch llegaron al grado de capitán de corbeta, tuvieron distintas actuaciones en distintos conflictos que tuvo nuestro país en esa época. Esos son los Lynch marinos para que identifiquemos y tengamos claridad. En esta parte que viene me voy a referir a la carrera naval, cómo se formó Lynch. Y voy a dejar la segunda parte para precisamente lo que motivó esta conferencia, que es su actuación como estadista en el Perú. Lynch inicia su carrera naval en esa época a los 12 años y ingresa, por supuesto, a la escuela militar, donde se formaban los oficiales de marina y los oficiales de ejército. Después de 2 años, egresa en 1838 como guardia marina y es destinado inmediatamente a la fragata Libertad. Tenía escasos, todavía no cumplía los 14 años, porque es de diciembre, y egresó antes, así que eran 13 años y fracción, y ya inició su vida naval, y la inició justamente en el periodo que Chile estaba, como bien decía el presidente, de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Y en ese periodo le toca a la flota chilena enfrentarse, primero bloquear el Callao y luego enfrentarse con las fuerzas navales. Pero en el periodo del bloqueo al Callao, resulta que el comandante naval, García del Postigo, de las fuerzas propias, decide capturar buques que estaban surtos en la bahía, emulando lo que había hecho Lord Cochrane. Y despliega embarcaciones en las cuales va Lynch para capturar la corbeta confederada Socabaya. Hay varios historiadores que coinciden en que Lynch era tan niño que no era capaz de subirse a la borda para abordar la corbeta y que el propio García del Postigo lo había tomado y lo había subido arriba para que pudiera combatir. Capturaron la corbeta y ese fue su bautizo de fuego. 13 años y fracción. Posteriormente pasa a la corbeta Valparaíso. En esa época hay muchos transbordos de un buque a otro. Y le toca en el combate de Casma, bajo el comandante Simpson de la época, también combatir. Así que ya en un año ya tenía experiencia de combate. Durante este periodo, en el cual se produce el bloqueo y en el cual está todo el conflicto de la guerra contra la Confederación, donde Bulnes llega al Callao, intenta negociar con el gobierno peruano, había bastante tránsito de las fuerzas navales y de los oficiales en el Callao. Y cuenta la historia, y también esto coincidente en varios historiadores, hay algunos que no lo cuentan, pero hay otros que sí lo dicen, que estando en tierra, le correspondió o tuvo la casualidad de defender al contraalmirante Charles Dawes, que era comandante en jefe de la estación naval inglesa en el Pacífico. En esa época los ingleses mantenían siempre una flotilla en el Pacífico. En algún momento estuvo en Valparaíso, ahora como estaba el conflicto en Callao, estaba acantonada en Callao. Y andando en la calle tuvo un intento de asalto este almirante y Nietzsche lo defendió. 14 años. Y eso hizo que este oficial, alto oficial, se impresionara y cuando regresaron las fuerzas a Chile y cuando se desplegó a Chile de nuevo con la flotilla, lo contactó, fue a visitar a su familia y le dijo, quiero invitar a que el joven guardiamarina Lynch se embarque en el buque, en la corbeta Electra, para que tenga experiencia por nuestras dotaciones. La Armada, la familia primero, la Armada después aceptó y se embarcó en la corbeta Electra pensando en un periodo de entrenamiento a bordo. Pero resulta que en Inglaterra se produce el conflicto, la primera guerra del opio, con China, y buques que estaban despegados a lo largo del mundo son llamados inmediatamente a participar de la guerra del opio. Y en ese momento pasa por Valparaíso otro buque que es la fragata Calliope y deciden embarcar entonces a Lynch
trasladarlo y se va a Cálope a participar en la Guerra del Opio. Durante este periodo, en la Guerra del Opio, se producen una serie de ataques a las fuerzas inglesas, diferentes fortificaciones que tenían los chinos para terminar en Cantón. La verdad que la Guerra del Opio tiene muchos periodos, son 4 años de guerra, pero en los cuales el comandante de las fuerzas inglesas usa mucho el desembarco anfibio. Luego de destruir las fuerzas defensoras de las distintas comunidades, de las distintas localidades, desembarca tropas, llegando a desembarcar hasta 10.000 hombres. En todas estas acciones, en todos estos desembarcos, Lynch era el encargado de llevar el estandarte de la fuerza y participaba activamente. Especialmente en el último desembarco fue tan bueno su desempeño que recibió una condecoración de la reina de Inglaterra y las felicitaciones, por supuesto, correspondientes. Y llevábamos recién 4 años, 3 años, así estamos hablando de un joven de 16 años. También por destacada actuación es ascendido entonces a teniente de la Royal Navy y lo trasladan a la fragata Blanche primero y luego a la fragata Tyne. En estos 2 buques sigue recorriendo el mundo. Creo que es muy interesante y no quise saltarme estas partes. ¿Por qué detallo? Porque vamos viendo cómo se va formando este joven oficial y cómo va obteniendo una tremenda experiencia. Desde China entonces, embarcado, inicia el regreso, pasando por Cabo Verde a Inglaterra. Pero no era solo navegación, sino que desembarcan en Singapur, tiene experiencia en Singapur, conoce lugares, en Cabo Verde también, y va recorriendo toda la costa hasta llegar finalmente a Inglaterra. Una vez en Inglaterra, hay otra fuerza inglesa que se desplaza hacia el Mediterráneo. Se reembarca en otro buque y viene a recorrer toda la costa mediterránea. Todos los países mediterráneos son visitados por Lynch y por la dotación, donde va obteniendo conocimiento no solo del idioma, sino que también de las características de los países. Pero en todas estas navegaciones, por supuesto, en esa época había muchos temporales, eran dificultosos, habían amenazas, y en todas ellas estaba Lynch, por supuesto, presente. Así que recorre el Mediterráneo. Luego asciende a teniente primero de la Royal Navy y es enviado de dotación del Geysen. Y un poco la característica de Lynch lo relatan algunas, o la personalidad lo relatan algunas de las cartas. Estas cartas están en el Archivo Histórico Nacional, los originales. Por ejemplo, en una de las cartas, el encargado de negocios de Inglaterra en Chile le manda al presidente, dice: el comandante en jefe ha expuesto también que el comandante Carpenter del vapor Geyser, donde estaba embarcado, ha hablado favorablemente de la conducta de Mr. Lynch durante su permanencia en este buque. Y él aprovecha esta oportunidad para expresar su saludo. Pero ¿qué es lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo que el señor Patricio Lynch le habían dado orden a Lynch para pasar del Geysen al Formidable, a otro buque. ¿Y por qué? Porque Lynch no quería, la verdad que no quería volver. Cuando quiso volver, fue a Francia a hablar con el embajador de Chile en Francia y a pedirle que intercediera para que en el próximo buque hacia Chile los ingleses lo mandaran de vuelta. Y hay una carta que está aquí también, que esta no la voy a leer, pero donde el embajador de Francia le escribe al ministro de Guerra en Chile y le dice: oiga, vino el señor teniente Lynch, me pidió que lo embarcara, yo hice las gestiones, pero posteriormente supe que se había ido a Inglaterra sin avisarme, sin pedirme permiso, sin recibir pasaporte de nuestra delegación. Es decir, pidió y fue a Inglaterra. Y ahora supe que ya lleva 2 meses en la casa de un amigo en Inglaterra esperando para regresar a... Pero sin embargo, hay una carta en esa misma época de Lynch
que dice lo siguiente: Señor, dirigida a su mando, después de haber servido a bordo del buque Geyser en calidad de teniente adicional, se me mandó por los lores comisionados del almirantazgo que pasase a bordo del buque Almirante, el Queen, en este puerto, en esperar pasaje para el Pacífico, es decir, las gestiones que había hecho el embajador conforme vaya a ser Queen, de ahí va a esperar para que haya un pasaje al Pacífico. Pero deseando yo continuar sirviendo en Inglaterra algunos meses más, tengo el honor de suplicar a Usía sirva dirigir al comandante en jefe para que me permita servir a bordo de la Queen para instruirme más. Es decir, su espíritu profesional y su experiencia quería seguir obteniéndola ahora a bordo del buque insignia de la Armada Británica. Estuvo un tiempo, esas son las cartas, estuvo un tiempo sirviendo entonces en el Queen y posteriormente ya el año 1847 ya Chile lo llama y le dice, sabe, ya lleva 7 años en Inglaterra, ya es bueno que vuelva. Y vuelve finalmente el año como teniente primero, se convalida el logrado y queda como teniente primero de la Armada de Chile. Inmediatamente al año siguiente le dan el mando del pequeño bergantín Cóndor, donde tiene muchas comisiones hacia el sur, a Magallanes, hace hidrografía, etc. Posteriormente pasa a comandante de la corbeta Magallanes y en esta época se casa con Julia Borgoño Vergara, que era una dama de la alta sociedad. Se casó sin permiso, para ir reflejando un poco la personalidad. No estaba autorizado, no hay ningún registro de que haya sido sancionado, amonestado por lo menos sí. Y probablemente producto de esa amonestación o de alguna molestia en la Marina, al año siguiente pide un año de permiso sin sueldo. Viene la fiebre del oro en California y se embarca entonces al mando de un mercante, Diana, y se lleva como a 100 chilenos que querían ir a probar fortuna allá en California. No le fue bien, como a muchos chilenos. Y miren, nuevamente yo le hablaba a la barca Infatigable, el año 49 regresa y trae la barca Infatigable, que Chile la compra y que, como lo decía, está un día en Valparaíso y sirvió en la Armada de Chile durante 40, 50 años. Lynch la trajo de Estados Unidos y después su hermano fue comandante y, como decía, un día antes su otro hermano tuvo la suerte de no embarcarse porque si no probablemente hubiera fallecido. El año 50 pasa bueno, ya trayéndose la barcaza, se le termina la Infatigable, se le termina el periodo que había pedido sin sueldo, se reinserta en la Marina y asume segundo comandante del Meteoro, luego pasa a Janequeo, tiene, como ustedes ven, distintos mandos, hasta que el año 51 es designado ayudante del comandante general de Marina, que era el almirante Blanco Encalada en la época, y se instala en tierra. Asciende a capitán de corbeta y rápidamente asciende a capitán de fragata graduado por mérito especial. ¿Y cuál fue el mérito? En esa época, en el año 51, se produce una de las revoluciones que hay en Chile, intento de revolución en contra del presidente de la época, que al final logró apaciguarla, pero tuvo un periodo de conflicto, y en una revuelta en Valparaíso, el almirante Blanco salía a controlar las tropas y Lynch lo protegía, siendo su ayudante, y en esa protección personal del almirante recibió un tiro y salió herido, motivo del cual posteriormente entonces es ascendido al capitán de fragata producto de esa valerosa actuación. O sea, vamos viendo progresivamente cómo se va formando un hombre que había combatido, ya tenía experiencia de combate y cómo sigue su carrera. Y es designado comandante del bergantín Janequeo. Aquí hay otra particularidad, porque durante este conflicto otorga asilo político a un escritor revolucionario y rechaza recibir presos políticos en su buque. Dejo lanzado eso. Rechaza recibir presos políticos en su buque. Lo que le produjo, por supuesto, conflictos con la autoridad. Estoy resumiendo todo, la historia cuenta todas las discusiones y los pormenores, qué sé yo, pero finalmente dicen, este joven no está para seguir en la línea operativa, pero ya tiene ascendencia, ya un oficial valeroso, y le ofrece ser
gobernador marítimo del Maule. Y Lynch no lo acepta. No. Y pide entonces la renuncia a la Armada, el año 54. Y se dedica durante muchos años al campo, a los negocios, a la agricultura, etc., hasta que viene la guerra del Perú con España. Y cuando toma conocimiento de que se está produciendo este problema del Perú, de la isla Chincha en España, y que en Perú, y que los españoles vienen a invadir, toma un bergantín, un mercante, en algunas partes aparece incluso como un yate grande, embarca a 100 chilenos y se ofrece al gobierno del Perú para cooperar y defender al Perú. Los peruanos no lo aceptan amablemente, dicen muchas gracias, finalmente solucionan el problema, pero durante un periodo el presidente, como una forma de agradecerle, lo designa su decano. Así que se mantiene un periodo en tiempo en España y vuelve a Chile. Y cuando ve, ya está clara la amenaza de España, producto de que Chile, por supuesto, había apoyado al Perú en la guerra contra España, y dice, ahora viene la guerra en Chile, entonces pide su incorporación inmediatamente a la Armada y se le incorpora como capitán de fragata. En el año 67 es nombrado gobernador marítimo de Valparaíso y comandante del batallón cívico navales. Asciende el año 69 a capitán de navío graduado y nuevamente es vuelto a tierra para ser asesor del Ministerio de Guerra y Marina en Santiago. Y llega el año 1879, Guerra del Pacífico, y lo encuentra a él del 72 al 79, todavía estaba en Santiago ya en labores de oficina, labores de escritorio. No tenía puesto en la escuadra, y este hombre que había tenido toda esta experiencia bélica naval, le escribe a su amigo, William Rebolledo, y le dice, oye, necesito ser segundo comandante de la escuadra. William Rebolledo le contesta y le dice, no hay segundo, no existe el cargo de segundo comandante de la escuadra, y no tengo ningún buque disponible, pero voy a oficiar para que se cree lo que hoy día sería el Comando de Transportes Navales. Efectivamente, los transportes navales, y tú eres el hombre indicado. Y efectivamente, casualmente, el día 1 de mayo de 21 de mayo de 1879, le llega la designación de comandante de los transportes navales. Y comienza a conformar los medios de transporte que posteriormente van a ir a Pisagua. Es designado entonces comandante general de transportes navales. Hay un dato importante, que durante su periodo escolar había sido compañero de curso del presidente Pinto y del general Baquedano. O sea, tenía una conexión directa, como diríamos hoy día, unos enchufes a tierra que posteriormente va a ser muy interesante para el resto de su carrera. Bueno, aquí viene todo, si ustedes la guerra del Pacífico se acuerdan, viene desembarco en Pisagua, donde los transportes navales tuvieron una destacada actuación, y yo creo que precisamente toda la experiencia que había obtenido en China fue la que aplicó para lo brillante que fue esa operación anfibia. Terminado la ocupación de Tarapacá, después desembarcan las fuerzas terrestres, toman y siguen conquistando Tarapacá finalmente. Se requiere alguien que tome el control de la provincia de Tarapacá, que era peruana hasta ese momento y que ahora teníamos que administrar los chilenos. Y el ministro Sotomayor designa entonces a Lynch, capitán de navío, como gobernador, jefe político y militar del departamento de Tarapacá. Asuma el control del departamento. Y aquí este combatiente, este Lynch marino guerrero, se convierte entonces en Lynch político. Y toma las primeras medidas para volver a la normalidad esta provincia que había sido peruana y que es ocupada ahora por las fuerzas chilenas. Lo primero que hace es reemplazar al alcalde, o sea, empieza a tomar una serie de medidas que algunas parecen lógicas, pero
hay que tener la visión de la época y una visión de estadista y de político para administrar una provincia completa. Y toma todas estas medidas, de las cuales fundamentalmente permiten en poco tiempo que Iquique vuelva a la normalidad y que especialmente las colonias extranjeras que estaban en Iquique empezaran a aceptar esta ocupación y se dan cuenta de que Iquique está mejor ahora, mejor administrada que lo que estaba antes. Y eso mantiene entonces a la provincia de Tarapacá bastante tranquila, lo que era muy bueno para el gobierno. Sin embargo, su inquietud profesional dice, hay algo malo aquí. Nosotros hemos conquistado, aquí nos quedamos, pero resulta que aquí podemos estar eternamente. El Perú no quiere la paz, no acepta la paz, y le propone directamente al presidente, por eso era importante, habían sido compañeros de curso, de que le manda una carta y le dice, ¿sabes? Yo creo que estamos mal, estamos gastando plata y estamos inactivos, perdimos la iniciativa y estamos dejando que las fuerzas peruanas se reúnan todas en el sector de Lima y no sabemos qué vamos a hacer. Propongo efectuar una operación anfibia al Perú para ir a atacar al norte del Perú y convencer a los peruanos de que tienen que firmar la paz porque si no les va a salir mucho más difícil de lo que ellos piensan. Y en el norte del Perú había paz total y calma, porque todo estaba hacia el sur. Y convence al presidente, y lógicamente que el chambón de la idea, bueno, ¿quién va a cargo? El que propuso. Y lo designa entonces jefe de la división de un ejército independiente para operar al norte del Perú. Hasta ahí era un marino y político. Ahora se convierte en oficial de ejército, entre comillas. Se le da el título, pero sigue siendo un marino. Y se le da el título, lógicamente, para conducir las fuerzas terrestres. Y se le asigna una división independiente con los efectivos que se encuentran. ¿Cuáles eran los objetivos que él tenía y que le plantea y que el gobierno lo respalda? Primero, distraer las fuerzas concentradas en Lima, o sea, atacar por el flanco, la estrategia lógica de uso del poder naval por el flanco marítimo para atraer fuerzas, pero algo que refuerza mucho, imponer contribuciones de guerra. No es posible que nosotros estemos gastando los recursos, escasos recursos del erario nacional, somos victoriosos y el Perú no financia. Por lo tanto, tenemos que nosotros obligar al Perú a que financie la ocupación. Bueno, producir pánico en los comerciantes para que los propios comerciantes sean entonces los que van a obligar y presionar al presidente provisional, al presidente que estuviera al firmar la paz. De esa manera también producir un conflicto interno para presionar y finalmente también mantener el espíritu bélico en Chile, o sea, asumamos la iniciativa. Y se produce entonces lo que es la operación Lynch, que fue muy cuestionada, por supuesto, por los peruanos, pero muy exitoso para las fuerzas chilenas. Y empieza el año, en septiembre de 1880, este capitán de navío desembarca en Paita, en diferentes, Trujillo, Chimbote, varios desembarcos anfibios, desembarcaba las tropas, exigía a los hacendados contribuciones de guerra, y en este periodo entonces empieza, especialmente en una hacienda, en la cual el hacendado dice yo no le voy a pagar nada, porque el dictador del Perú, Nicolás de Piera, el presidente actual, que era el que estaba en ese momento mandando en el Perú, presidente del Perú, emitió un dictado, una orden que cualquier ciudadano peruano que financie, apoye a fuerzas chilenas, va a ser fusilado en el acto. Así que yo tengo una orden del dictador, no le puedo financiar, no le puedo pagar contribuciones de guerra. Ante lo cual Lynch le da un plazo, le dice si usted no financia, voy a destruir su hacienda. No financió, destruyó la hacienda. Y eso quedó, vamos a ver después un periódico ahí que dice, vino a quemar. No, los que financiaron, los que pagaron los impuestos de guerra, no tuvieron problema, pero en este caso quemó la hacienda y en uno de los galpones que abrieron habían 200 chinos que estaban como esclavos. Y aquí parte la participación de los chinos, comienza la participación de los chinos agradeciendo a la fuerza chilena y en particular a Lynch.
y aparece este chino Quintín Quintana, que era un chino que ya había trabajado en el Perú, le había ido bien, tenía sus propiedades, era un buen hacendado, y dijo, yo no tengo por qué combatir, pero por mis partisanos, que siguen siendo esclavos todavía aquí en el Perú, yo los voy a apoyar. Y se convierte en un tremendo líder, y es el que conduce a todos los chinos posteriormente, los organiza batallones, los entrena para apoyar a la fuerza chilena y sigue con Lynch permanentemente. Al término de la Guerra del Pacífico, este chino Quintín Quintana, que no era su nombre original, los chinos asumían el nombre normalmente del hacendado que los contrataba, del patrón. Cuando terminó la guerra, se vino a Chile y se convirtió en un agente de la policía. Y esta es una caricatura de la época que lo muestra como un gran personaje, vistiendo pero muy elegante y siendo un gran informante de la Policía de Investigaciones en Chile. Ahí podemos ver una opinión de un diario peruano, Expedición Lynch, 46 días de destrucción y muerte. Cumplió la consigna de hundir la economía del Perú. La consigna no era hundir la economía del Perú, la consigna era obligar al Perú a que financiara los gastos de guerra si era un país que estaba ocupado y Chile era un país victorioso, o sea, era lo que correspondía de acuerdo a las leyes de la época. En paralelo con esta actuación, mientras Lynch estaba recorriendo las costas del Perú, el general Baquedano estaba preparando entonces ya la ofensiva final sobre Lima y el Callao. Y por lo tanto, cuando vuelve Lynch, que vuelve exitosamente, durante esta operación tuvo varios eventos, aparte de recibir contribuciones de guerra, capturó un buque que tenía miles de pesos en estampillas y una serie de armamento, así que llegó muy exitoso. Entonces Baquedano le dice, sabe, quédese al mando de la división, de la fuerza, e incorpórese a la primera división. Y se incorpora entonces a la primera división que iba a participar en la captura de Lima y el Callao. Pero en esta planificación, para llegar a que las fuerzas se concentraran en el Lurín antes de la ofensiva final a Lima y el Callao, necesita el general Baquedano que la primera división que estaba al mando del general Villagrán transitara, hiciera una travesía terrestre para llegar a proteger el desembarco del grueso de las fuerzas que llegaban a Lurín y tampoco podían embarcarse todos, no podían llegar todos por mar, por lo tanto necesitaba, por una parte, proteger el flanco terrestre y por otra parte entonces concentrar las fuerzas. Le da la orden al general Villagrán, le dice usted en 4 días tiene que estar en la cercanía de Lurín y proteger esta fuerza, y Villagrán le contesta, estimado general, no tenemos cantimplora las fuerzas, tenemos muchas dificultades de equipo de armamento, por lo tanto yo voy a cumplir la orden, pero si no la cumplo bien, salvo mi responsabilidad porque es problema de mando superior. Cuando le llega esta respuesta al general Baquedano, le dice, ¿sabe, general Villagrán, véngase para acá, devuélvase, váyase a Chile, no me sirve, almirante Lynch, perdón, comandante Lynch, porque todavía no era almirante, asuma el mando de la división. Y es por eso que el almirante Lynch entra a Chorrillos y Miraflores como comandante de la primera división, por haber sido relevado al general de ejército que le correspondía. Ah, bueno, ¿pero por qué? Porque Lynch con su unidad sí logra llegar y no tiene ninguna baja. O sea, esta aprehensión que tenía el general no fue tal y Lynch pudo cumplir la tarea sin ningún inconveniente. Con eso ya el almirante Lynch ya estaba en un nivel, pero por supuesto superior. Bueno, participa en Chorrillos, especialmente en Chorrillos, hasta la entrada triunfal del ejército chileno, y ahí podemos ver lo que dice el general de Baquedano de la actuación de Lynch. Todos los historiadores relatan la figura del almirante Lynch desplazándose por el campo a caballo, conduciendo en primera línea, brillante. Terminado entonces, capturado Lima, el general Baquedano vuelve a Chile,
Lynch también vuelve a Chile, queda coronel a cargo, coronel del Canto a cargo de la fuerza, y en Chile buscan entonces a quién nombrar ahora que se haga cargo, siempre pensando en que iba a llegar el Tratado de Paz, que en paralelo en Arica se estaba viendo una conferencia de paz, Estados Unidos trataba de mediar, los peruanos no se convencían, los bolivianos hacían alianza para no lograr la paz, etcétera, etcétera, y había que nombrar una autoridad en Lima. Y nuevamente entonces recae el Lynch, le dice, vaya y usted asume entonces como jefe político y militar del Callao, y en mayo lo nombran entonces general en jefe del Ejército de Operaciones del Perú y lo ascienden a contraalmirante. Ahí sí que le dan ya el grado. Hasta, aquí me salto toda la operación porque lo vamos a ver en el segundo, toda su actuación, porque viene en la segunda parte, hasta que regresa a Chile en el año 1884 en un regreso triunfal con toda la fuerza, cuando ya termina la ocupación del Perú y se logra la paz. Asciende a vicealmirante y lo designan entonces el más indicado ministro plenipotenciario en España. Chile todavía no había firmado tratado de paz con España. Y entonces encuentran que el hombre más indicado es para cooperar en el tratado, firmar la paz y llegar a acuerdo con España, era el almirante Lynch. Se va a España, en ese periodo, como digo, se firma el tratado, ya se llegan a acuerdos con España. ¿Y por qué los españoles lo reciben muy bien? Porque durante su estadía en el Perú, conduciendo las fuerzas peruanas, la Embajada de España le pide la solicitud de trasladar los restos de los españoles que habían muerto durante el conflicto de Perú-España al cementerio. Y Lynch no solo accede a ser trasladado en el lugar donde estaban dispersos, sino que le hace una ceremonia formal con todas las fuerzas chilenas desplegadas en Lima a los españoles que habían fallecido en combate contra los peruanos. Y eso les quedó en la retina a los españoles, y de ahí para adelante Lynch era muy respetado y muy bien recibido en España. Lynch desde joven tenía una enfermedad, no he logrado dilucidar cuál era, pero tenía que ver con la respiración, no sé qué, en ninguna parte se dice. Aparentemente la habría sufrido producto de unas pruebas que hizo en algún momento con torpedo, estando bajo el agua durante muchas horas, y posteriormente se empezó a sentir mal. Así que siempre tuvo problemas, incluso antes de la ofensiva final en Chorrillo, tuvo que ser atendido médicamente porque no se sentía bien. Bueno, uno de los motivos de mandarlo a España también era premiarlo y permitirle que pudiera ver otros médicos europeos. Se va a Francia primero, en Francia no lo mejora, no le dan solución, va a Alemania también, finalmente vuelve a España, asume su cargo en España y no se siente bien, por lo tanto pide al gobierno su repatriación a Chile y terminar sus actividades. El gobierno le da la conformidad y le dice, en cuanto haya un buque se venga a Chile, se embarca y durante la navegación, ya viniendo a Chile, fallece en su camarote, lo encuentran fallecido, muerto, aparentemente de un paro cardíaco, y a los 62 años entonces, el buque para en Tenerife, para que los españoles le hagan el primer homenaje. Los españoles dicen, oiga, ¿sabe? Nosotros, antes que llegue a Chile, teníamos la obligación de rendirle homenaje al almirante Lynch. Y en Tenerife entonces se le rinde un gran homenaje. Posteriormente, el Blanco, que venía de Inglaterra, recién construido, pasa a recogerlo a Tenerife y finalmente llega a Chile, donde se le rinden todos los honores correspondientes. Esa es la carrera naval de Lynch. En el tiempo que me queda, voy a contarle ahora por qué estadista, ya yo creo que se ha ilumbrado bastante. Para ser estadista hay que administrar un Estado, y un Estado tiene a lo menos estas obligaciones. Bueno, en todas ellas Lynch fue destacado. Primero, asume entonces el gobierno del general Baquedano, y cuando asume se encuentra con esta situación política, el año 1881. Contraalmirante Lizardo Montero
está en el norte del Perú, revolucionario en el sentido de que no acepta, por supuesto, la ocupación de Chile, tampoco acepta las conversaciones de paz que se están haciendo. Nicolás de Piérola es el dictador peruano, presidente que se convierte en dictador. Por supuesto no está en la cercanía de Lima, está en el sector sur. Hay un alcalde Canevaro, peruano, en Lima. Hay un señor que quiere ser presidente y que en alguna medida se nombra inicialmente presidente provisional. Y están las fuerzas chilenas en Lima. O sea, tenemos fuerzas en Lima, pero el resto del Perú no hay fuerzas, o muy pocas fuerzas, están todas desplegadas en la cercanía y hay una revolución interna y oposición, por supuesto. Se nombra presidente provisional al señor Francisco García Calderón. Aquí se permite entonces, para poder firmar tratado de paz, no con el dictador, que el dictador al poco tiempo ya los propios peruanos lo echan y se tiene que ir a Europa, para poder negociar la paz con alguien, entonces García Calderón, y se le dan varias prebendas. Por ejemplo, se le autoriza tener una fuerza de hasta 500 hombres para contener cualquier montonero que ataque a las fuerzas chilenas, administrar Lima y el Callao. Durante 6-7 meses Lynch se mantiene expectante tratando de que este presidente provisional gobierne el Perú, bajo las leyes peruanas, etc. Y especialmente este periodo ocurre durante su ausencia cuando viene a Chile y posteriormente es nombrado. Pero de repente se da cuenta de que este presidente provisional se había pasado, como dicen hoy día, no 3 pueblos, sino que 5 pueblos, y de los 500 hombres que estaba autorizado para formar un batallón cívico, ya tenía 1000 hombres que estaban armados con más capacidad de lo que se le había autorizado. Y estos 1000 hombres no habían eliminado nada de los montoneros que estaban actuando siempre en contra de las fuerzas chilenas. Por otra parte, el presidente estaba buscando subrepticiamente apoyo del gobierno de Estados Unidos, no a través de las conversaciones de paz, sino a través del embajador que estaba negociando la entrega de Chimbote al gobierno de Estados Unidos si es que se firmaba, entonces, si lograba la paz, el Perú, este presidente le ofrecía Chimbote para que Estados Unidos presionara entonces la paz. Y por lo tanto, ninguna de las acciones que estaba haciendo este presidente contribuía a la firma del Tratado de Paz. Así es que decide eliminarlo y lo embarca en un buque junto con su ministro de Relaciones Exteriores y lo manda a Chile. Y le avisa a Chile cuáles son los motivos. Ahora, ¿qué es lo que dice el presidente provisional? Que él no reconoce la autoridad de Lynch para suspender el gobierno, por lo tanto va a seguir actuando. Aduce que el gobierno de Chile sí lo reconoce a él como presidente provisional, por lo tanto Lynch no tiene ninguna autoridad. Dice que el Perú está dispuesto a pagar una indemnización de guerra, pero por ningún motivo a transar cesión de territorio, y que por lo tanto él va a seguir gobernando. Ante esta situación, entonces, que Lynch lo toma y lo manda de vuelta. Y empieza entonces a ordenar ya el Perú. Y lo primero que hace era muy preocupado de las finanzas. Como vieron, una de las razones de hacer los desembarcos anfibios era justamente obtener recursos. Lo primero que hace es hacer funcionar entonces a través de las finanzas, a través de los negocios, el Perú. Y se contacta con este John Thomas North, inglés, y renegocia toda la extracción de guano. Posteriormente también la extracción de salitre. Y empieza, como digo, a obtener recursos para recuperar las finanzas del Perú. Lima, hemos leído todos que producto de la toma, de la captura de Lima por las fuerzas peruanas, por las fuerzas chilenas, muchos de los peruanos se dedicaron a la destrucción. En este caso, muchos también se dedicaban a eliminar chinos en venganza. Así que había un desorden
De partida no había limpieza de basura, no había iluminación callejera, etc. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Primero que todo, nombra a un coronel intendente de Lima, al alcalde César Canevaro, que lo había mantenido como peruano para que siguiera él administrando su comuna, lo saca, la cruce no significa que lo elimina, sino que lo saca del cargo, y designa a un civil como jefe político de Lima. Y fíjense, no designa a un militar, designa a un civil, o sea, siempre pensando políticamente, la conveniencia. Y en el Callao sí que designa a un militar. En uno de los informes, Lynch explica al gobierno cuál era la situación. Respecto del orden y la disciplina del propio ejército nuestro. Castigué la falta viéndome muchas veces la dolorosa necesidad de dar de baja oficiales que se habían portado valientes en la campaña. No tuvo miramiento. Oficiales que habían sido héroes en la campaña se salían del límite y los mandaba de vuelta, o los sancionados los mandaba de vuelta a Chile. Hay un caso que vamos a mencionar más adelante. Bueno, el jefe político de Lima aplica bajo las instrucciones de Lynch el orden en las finanzas, organiza la policía, pone un batallón, ordena la ciudad, restituye el alumbrado público, restituye el aseo público y Lima empieza a convertirse en una ciudad europea. Hay un periodista que manifiesta en menos de un año, a los 6 meses, que Lima se ve como la mejor ciudad europea. Eso es lo que hicieron las fuerzas chilenas bajo Lynch. En la justicia se produce un descalabro, porque los jueces deciden no participar y no cumplir sus funciones, los jueces peruanos. Lynch siempre propende a que los peruanos gobiernen su país, pero los jueces dicen que no. Ante ello, entonces, decide normar la justicia. Pide asesores al gobierno de Chile para que le den información y desde Chile lo asesoran y designa entonces inicialmente una autoridad militar para que solucionen los conflictos entre las partes, pero siempre intentando que lleguen a arreglo. Claro, en conflictos de comercio era fácil. El problema es cuando se producían crímenes contra o atentados contra las tropas chilenas. Era complicado que un militar chileno sancionara a un peruano que había actuado en contra de las tropas. Entonces, posteriormente, ya el 1 de diciembre, designa jueces en Lima y el Callao, jueces peruanos. O sea, elige personas idóneas, adecuadas, qué sé yo, y designa un juez en Lima y un juez en el Callao. Prohíbe a la administración chilena ejercer como árbitro. Termina la primera parte que no había dado los mejores resultados, de tal manera que los chilenos no se inmiscuyan en los conflictos entre los peruanos. Intenta nombrar procuradores y receptores, pero ahí no le va bien. No hubo voluntarios para complementar la labor de la justicia. Posteriormente establece un tribunal de alzada, lo que sería una corte de apelaciones, y finalmente reemplaza a los tribunales militares por juzgados del crimen y crea el Ministerio Público en Lima y el Callao. Hasta el día de hoy, las leyes que impuso, o la estructura que impuso, y varias de las leyes que impuso Lynch son aplicadas en el Perú. En cuanto a los correos era el WhatsApp de hoy día. Era muy importante la comunicación con la familia y la comunicación con el extranjero. Así que inmediatamente asume el control de Correo Lima y el Callao. Y no solo eso, era una fuente de recursos enorme por las estampillas. Integra el sistema de correo al chileno. Se pone de acuerdo con las autoridades nacionales. O sea, Lynch todo lo que hacía lo informaba y recibía el respaldo del gobierno de Chile. Hay peruanos que dicen que Lynch se asumía iniciativa y que el gobierno lo iba a sancionar. Ustedes ven que por la carrera que tuvo posteriormente nunca fue sancionado. O sea, siempre fue respaldado en su actuación. Toma otras medidas y otras muy importantes que hace cumplir los acuerdos de París que pocos años antes, en 1874, se había establecido bajo el marco de Naciones Unidas todo lo que tenía que ver la Organización Mundial de Correo. Obliga a cumplir. Inicialmente había permitido la libertad de prensa, pero cuando empezaron a aparecer algunos periódicos llamando a la insurrección,
lógicamente que termina la libertad de prensa, la restringe, mantiene especialmente lo relacionado con el comercio y, claro, crea periódicos de ese tipo. Recupera las comunicaciones. Lo primero que hace es restaurar los trenes hacia el norte del Perú, algunos que habían intentado ser destruidos, y también el cable submarino. Recupera y con eso entonces, lógicamente, no solo para la comunicación de las fuerzas chilenas, sino que para que el comercio pueda desarrollarse. También participa de la beneficencia, recibe a unas señoras que le piden, que dice que el gobierno del Perú les daba tanto, unas monjitas, qué sé yo, ya, dispone que se le dé un aporte económico a las monjitas. Pero a los 6 meses la llama y le dice, se acabó el aporte económico, ahora ustedes generen sus autorrecursos, yo ya le dimos lo suficiente, pero ya no hay más, ahora ustedes generen, y las monjitas tienen que empezar a producir. O sea, era estricto, daba, pero siempre mirando el beneficio también de nuestro país. Bueno, como había visto todo lo que estaba ocurriendo con los chinos, que algunos respetaban el contrato de trabajo que duraba 8 años, el término de los 8 años suponía que era libre el chino, pero en muchos casos no lo libraban, sino que lo dejaban trabajando, regula los contratos de trabajo y les da protección también. En relaciones exteriores se maneja muy bien. Y aquí tiene mucha complicación. Yo le había mencionado antes, teníamos a Pierola, tenemos al presidente provisional, García, y este nefasto embajador norteamericano, el señor Hurbull, que es el que intentaba, sin la aprobación aparentemente de los Estados Unidos, porque después lo desmienten, intenta negociar esta paz. Así que Lynch recibe la visita de este embajador y posteriormente lo va a ver a su casa y le enrostra. Y dice, oiga, usted no está contribuyendo a la paz que queremos lograr nosotros de una vez por todas con el Perú, está contribuyendo a que se consiga el conflicto. El embajador se excusa como buen diplomático, qué sé yo, pero efectivamente había un tratado secreto que lo daba a conocer Lynch al gobierno de Chile, llaman al embajador de Estados Unidos en Chile, le informan al gobierno norteamericano y desautorizan las negociaciones y el gobierno de Estados Unidos se mantiene neutral. Posteriormente muere en el Perú este embajador. Así que en general todo lo que tuvo que ver con la diplomacia lo manejó muy bien. Tuvo muchos conflictos, franceses, ingleses, todos los empresarios que tenían propiedad en el Perú decían, oiga, usted quemó la hacienda de Juan Pérez, esa hacienda, yo tengo intereses ahí porque estoy negociando con él. Y Lynch se encargó y se preocupó de reunir toda la documentación que demostraba que no eran intereses ingleses, o que no eran intereses franceses, que no eran intereses europeos. Entonces le mandaba la documentación, no señor, usted hace 2 meses atrás, el peruano Juan Solano le firmó en notaría un traspaso por $1 solamente para eludir los impuestos de guerra que tiene que pagar al invasor. Y de acuerdo a las leyes de la guerra, nosotros somos los victoriosos, nosotros debe ser el país que corresponde, que está bajo nuestra tuición, financiar la guerra. Y a pesar de todos los conflictos y de todos los reclamos, nunca hubo posteriormente un reclamo formal al gobierno de Chile producto de que Lynch no le hubiera respetado sus derechos y nunca les pagó $1 a los gobiernos extranjeros. Bueno, en todo lo que corresponde al comercio, tuvo varias medidas. Todas estas medidas en detalle están informadas, como les decía, en este libro ustedes van a poder leer cómo de primera fuente él va contando todo lo que está haciendo al gobierno. Fíjense, renegocia el contrato de arriendo del ferrocarril. Aquí se da cuenta, en general, en la mayoría de las investigaciones que hace, se da cuenta de que había negociados tremendos entre el gobierno peruano de la época y los empresarios. Eran todos, como diríamos hoy día, aceitados. Y se acaba esto, impone entonces impuestos territoriales, renegocia todos aquellos negocios que vio que
tomó nota de que estaba medio truncho, lo renegocia también. Y por supuesto que una de las áreas que tenía que enfrentar era la guerra, porque sabemos que, entre otros, el coronel Avelino Cáceres se encontraba en las montañas, en el centro del Perú, organizando montoneros, intentando atacar a las fuerzas chilenas y atacándolas en muchas oportunidades. Así es que asume él personalmente la redistribución de las fuerzas, no solo había actuado como político administrando, sino que también, incluso en alguna de estas persecuciones a Avelino Cáceres, asume el mando y durante 3 días deja Lima para ir a alcanzar a Cáceres, finalmente no lo logra, se regresa y siguen otras fuerzas. Aquí se da el caso de un coronel Letelier, del cual toma conocimiento Lynch, que este coronel había abusado de distintas localidades, que había llegado persiguiendo a Avelino Cáceres y había arrasado sin autorización, había asesinado, etcétera, etcétera. Así que lo manda de vuelta y lo sanciona y lo manda de vuelta a Chile. En su informe dice algunas de las instrucciones que le da a sus mandos subordinados. Le dije que no solo se trataba de impedir que continuasen organizándose fuerzas enemigas completamente irregulares, cuyo objeto era imponer fuertes tributos, sino también aprovechar los ricos recursos de esa comarca para subvenir los gastos del ejército. Le recomendé, como siempre, el mantenimiento de la disciplina de la tropa y la observancia de una conducta ejemplar. Y aquí viene el tema. Le prohibí imponer cupos extraordinarios en dinero y otras especies sin consultar al cuartel general. De esto no lo había cumplido el coronel Letelier, estaba cobrando impuestos que no estaban considerados y lo mandó de vuelta. En otra oportunidad, en una de estas incursiones contra Cáceres, se encuentran también con chinos que estaban enfermos. Había una tremenda epidemia, cerca de 3.000 asiáticos en Puerto Azul imploraban que no se les dejase abandonados y expuestos a una muerte atroz. Se les permitió trasladarse a Pisco junto con la caballería y se dieron para su defensa 100 fusiles Combren. En el camino se les presentó una partida y la atacaron con energía. O sea, siempre preocupado del bienestar, en este caso, de lo que estaban siendo abusados. Pero también actuó con decisión y justicia. La ración diaria que se daba a la tropa era de media libra y de 1 libra a los jefes y oficiales. Había en esto una notoria injusticia, pues la ración de los demás artículos es igual para todos los miembros del ejército y ordené que desapareciera tal diferencia. Todos por igual, la misma ración. Finalmente, podemos concluir entonces, creo que estoy en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Algunas conclusiones. Primero, a mí por lo menos me queda claro que su estadía, sus 7 años de estadía en Inglaterra, fueron tremendamente importantes para su posterior vida profesional. O sea, quizás Lynch no habría tenido la destacadísima actuación que tuvo si no hubiera tenido estos 7 años de brillante experiencia. Su idoneidad profesional y personal es la que también, unida a la formación en Inglaterra, es lo que le permitió permanentemente ser un destacado oficial en nuestra patria. Siempre actuó con responsabilidad, con arrojo, está demostrado, y gran iniciativa. Sin embargo, una particularidad que quise destacar, como lo dijo un historiador, Héctor Maldini, el eco de sus acciones fue atenuado por su sencillez, cualidad que en su caso era fruto de natural llaneza y sentido común. Nunca, no hay ninguna demostración de un superhombre, de un ensalzarse. Él siempre cumplió lo que tenía que cumplir en forma brillante. Sin duda que toda su actuación, en los 4 años que estuvo al mando del Estado peruano, lo convierten, para mi gusto, en un gran estadista. Pero lo más importante es que todas sus actuaciones fueron pensando en lo mejor para nuestra patria. Y con eso terminamos. Esta, a modo de final,
Esta es una película que no se ha elaborado, que hace unos 7, 8 antes de la pandemia, querían elaborar los chinos. Incluso ganó premios, como estas producciones hacen primero un thriller, después hacen y lo postulan. Bueno, ganó algunos premios, pero producto de la pandemia, producto de distintas razones, no se ha producido, pero espero yo que algún día efectivamente se pueda producir. Los productores existen, los actores existen, ya estaban nominados, y es la historia justamente, están interesados los chinos en producirla, porque cuenta la historia de este príncipe rojo, el guerrero del Imperio Celestial. Muchas gracias por su atención. Muy bien, habiendo finalizada la exposición por parte del almirante del Real, quienes deseen hacer alguna pregunta, la señora Marjorie tiene el micrófono, les va a pasar, señora Marjorie, por favor, por acá, con Antevendel, les va a entregar el micrófono. Solicito, por favor, que las preguntas sean concisas y directas, digamos. 1, 2. Solamente una curiosidad. La madre del Patricio Lynch era solo de Saldívar y él siempre aparece como Saldívar. ¿Hay algún motivo para eso o es solamente uno? Y la segunda pregunta, que es un poquito más compleja quizás, es, dentro de todos los éxitos del almirante Patricio Lynch, ¿nunca tuvo enemigos en el ejército o en las áreas políticas por sus cercanías tan directas? No aparece eso en ninguna parte. Tengo la curiosidad porque todos sabemos que incluso tuvimos un ministro de guerra en campaña para delimitar algunas diferencias que había en esos momentos entre la Marina y el ejército. Quisiera conocer su opinión sobre eso. Gracias. Sí. Bueno, en el primer caso, sí, la madre era solo de Saldívar. Ese es el apellido. Respecto, no hay en la historia, yo creo que era tan brillante el desempeño de Lynch que era indiscutible que le pudiera haber salido algún opositor. Pero hay que recordar que era compañero de curso de Baqueano y compañero de curso del presidente Pinto, que después se va, pero tenía contacto. Pero más que todo yo creo que era brillante. Y cuando volvió, después de Baqueano, después de los 4 años en Lima, quedó como el conquistador de Lima con Chorrillo y Miraflores y como el gran gestor. Entonces, y hasta el día de hoy yo no he escuchado, claro, los oficiales de ejército cuando se refieren a Lynch hablan del general Lynch, pero no dicen por qué llegó a general. No se comenta la actuación del coronel Villagrán, del general Villagrán, que fue destituido para poner a Lynch. Así que no leí yo en ninguna parte que hubiera alguna resquemor por su actuación. Se nombraba, se nombraba ahí que fue gobernador de Tarapacá y estaba a cargo y levantó Iquique. Y en aquella época también estaba conquistado Tacna. ¿Qué pasa con Tacna? No se nombra, porque recién después en el tratado se divide Tarapacá para Iquique para Chile, Arica para Chile y Tacna para... ¿Qué pasaba ahí? ¿Tampoco levantó a Tacna? ¿No floreció? ¿Qué pasó ahí? No, él como gobernador de Tarapacá tuvo la responsabilidad de toda la provincia, pero sin embargo se menciona más que todo Iquique porque en Iquique, a través de Iquique estaba todo el comercio. Entonces, fundamentalmente hace florecer y administrar todo el puerto, pero la zona completa estaba bajo su responsabilidad. Buenas noches. Quería preguntarle, que me da vergüenza, pero quería preguntarle al respecto, me interesa conocer desde una perspectiva de que la Marina en los colegios no se pasa muy a fondo, pero ¿qué tratados tenía, por ejemplo, Inglaterra en la época para hacer prestar servicio y prestar sus navíos, siendo que nosotros estábamos en el fondo en tratados con España y España tenía el mayor poderío, o eso se demuestra en Chile? Entonces, ¿cómo marinos como Patricio Lynch llegan a tener una formación en Inglaterra y tener cargos del ejército de Inglaterra cuando no estaban conectados con España en ese entonces? Yeah. Bueno, no se olvide, es cierto, no se olvide que en la época
había conflicto España con Inglaterra. Así que de partida, y España, y nosotros habíamos tenido en 1866 la guerra de España con Chile. Así es que los ingleses mantenían, los ingleses eran los norteamericanos de hoy día, eran los dueños del mundo a esa altura en 1879, y por eso tenían desplegado en todas partes flotas, y especialmente en América del Sur, después justamente del conflicto de los españoles con Sudamérica, porque ese era el tema. Y yo creo que los ingleses estaban esperando sacar alguna retribución acá. Bueno, estaba toda la parte comercial. John North era inglés. Entonces, no era raro de que le ofrecieran, dada esta situación particular también que tuvo Lynch con el almirante, embarcarse para un periodo de entrenamiento, que hoy día también ocurre. Un oficial de la Escuela Naval, cuando egresa, se embarca en un buque argentino y navega durante 6 meses, qué sé yo. Lo que sí es raro que tuviera 7 años allá, quiere decir que su desempeño fue muy bueno y no lo dejaban venirse, o él insistía en mantenerse. Ahora, él no tuvo mando allá, era muy niño, así que no tuvo mando de tropas inglesas. Su labor fundamentalmente era combatir al lado, y como digo, era el responsable del estandarte, que en esa época, cuando se bajaba a tierra, se bajaba con el estandarte del comandante o de la unidad. Pero no tuvo mando, no era un inglés, tenía grado y después se le reconoció de vuelta. Yo tengo una... No importa. Lo de Príncipe Rojo, ¿es un mito o de dónde nace esto del Príncipe Rojo, el apodo? Yo creo, esperaba que no me hicieran esa pregunta, porque en todo lo que he leído no he encontrado en ninguna parte por qué alguien lo denominó Príncipe Rojo. Sin embargo, sí encontré el término Príncipe Negro, y me parece bastante más aceptado. Y la descripción que hace uno de los historiadores es que los chinos empezaron a llamarlo Príncipe Negro, príncipe porque asociaban a la figura de los chinos, a la autoridad superior. Y negro porque se distinguía en el campo de batalla arriba de su caballo con una tenida oscura de azul marino. Lo que me da a entender que nunca abandonó el uniforme de marino. O sea, no porque lo haya nombrado general en jefe, se puso uniforme del ejército, usaba el uniforme azul marino. Y por eso me parece bastante más lógico esa denominación de príncipe negro que príncipe rojo, que como te digo no... Agregar como novela nomás que Lynch es una de las familias originales de Irlanda y son colorines. Y él era colorín, por eso que le decían rojo. No comparar con el rojo Edwards. La otra gracia novelesca que yo aprendí también, como tú, sobre Patricio Lynch, que lo encuentro admirable, es que cuando volvió con la flota de China a Inglaterra y estuvo embarcado en el Mediterráneo, en el buque insignia del Mediterráneo, él pololeaba con la hija del comandante. Pero navegando ahí en los sectores de Grecia, tuvo algún cariño con una princesa griega, y ahí se le terminó la comisión. Y ahí quiso volver. Era marino chileno. Yo la verdad que, y con esto termino, creo que Lynch tuvo la suerte, o mala suerte, de no morir en combate. Si Lynch hubiera muerto en combate, quizás habría eclipsado al comandante Pratt, porque realmente Lynch tuvo la oportunidad, como ustedes han visto, de hacer una carrera brillante, la que no tuvo Pratt, por supuesto. Pero creo que Lynch realmente no lo hemos puesto en nuestro país a la estatura de lo que se merece. Yo creo que le damos un nuevo aplauso al almirante Valdegal. Muy bien. A continuación, y antes de finalizar este evento, el presidente Azofar, acompañado por el señor vicepresidente, harán entrega
a nuestro expositor, el almirante del Real, de un presente recordatorio. Muchas gracias. Muy agradecido. Ha sido muy interesante y entretenida. Me alegro. Por lo menos no había nadie que se quedara dormido. No quise. Muchas gracias a ustedes por la atención. Gracias. Gracias. Con esto damos por finalizada la conferencia. Agradecemos a nuestro expositor y a todos ustedes, los asistentes, por vuestra presencia. Buenas noches y muchas gracias. Y como les indiqué anteriormente, los invitamos a degustar un café con algunas galletas. Muchas gracias.